Adelante. Bien, buenas noches, hermanos. Me toca predicar sobre Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 25. He titulado este sermón, Prediquemos el arrepentimiento y el discipulado. Todos los discípulos de Jesús debemos predicar su palabra, llamando al arrepentimiento, porque el reino de los cielos está presente en nuestras vidas. Este pasaje trata del inicio del ministerio público del Señor Jesús. Los hechos estaban ocurriendo en Galilea por diciembre del año 27 después de Cristo o un poco después. El propósito del pasaje es enseñar a los creyentes lo que predicó y lo que hizo Jesús cuando inició su ministerio público. El autor del Evangelio, Mateo, expublicano y apóstol de Cristo, escribió a los judíos para demostrar que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido, el Rey de los judíos. Mateo omite al tiempo del Señor en Judea, un lazo intermedio de aproximadamente un año, durante el cual ocurrieron los hechos relatados en Juan 1, del 1:19 al 4:42. En este punto quedó demostrado que Jesús, es el contexto inmediato, que Jesús es el legítimo heredero del trono de David por su nacimiento, como se vio en la genealogía. También puso de manifiesto que el Padre Celestial le dio su absoluta aprobación a través de lo que sucedió en el bautismo con Juan el Bautista. Y tercero, se ratificó que está moralmente calificado para ser el rey mesiánico por la tentación en el desierto en la cual venció al diablo, que es la cita de Mateo 4, 1 al 11. Mateo quería que los lectores, que estos lectores, y estamos nosotros incluidos, entendiéramos cómo y dónde inició el Señor Jesús su ministerio público, centrándose en la predicación del arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. El texto, este texto, el nuestro ahora, no tiene conexión cronológica con su párrafo anterior, que escuchamos su explicación, que narra que el Señor Jesús fue tentado en el desierto por el diablo. Aquí comienza una nueva sección del Evangelio de Mateo. He dividido este sermón en tres partes. La primera, predicar el arrepentimiento con visión. La segunda, el llamado a ser discípulo. Y la tercera, el contenido del ministerio. Primera, predicar el arrepentimiento con visión, versículos 12 al 17, los voy a leer. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, quien dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús va a los perdidos a predicar el arrepentimiento, cumpliendo con la profecía dada a Isaías. Su vida será de predicación, de enseñanza y de actos de misericordia, como debe ser también nuestra vida. ¿Por qué Jesucristo dejó Nazaret y se fue a Galilea para iniciar su ministerio público? Aquí podemos encontrar dos causas, una próxima o inmediata y una causa más remota. La causa próxima o inmediata fue la noticia del encarcelamiento de Juan el Bautista. Esto motivó el regreso del Señor a Galilea. También, vamos a ver más adelante la causa más remota, la profecía del Antiguo Testamento, donde anunciaron que el ministerio del Mesías se desarrollaría principalmente en Galilea, en Isaías 9, 1 a 2. De modo que el encarcelamiento de Juan fue el acontecimiento histórico que abrió la puerta al cumplimiento de la profecía de Isaías. Mateo, no explica la razón de la salida de Nazaret, el lugar de residencia del Señor Jesús, como se puede ver en Mateo 2:23. Es probable que haya sido el resultado de lo ocurrido en la sinagoga, como se cuenta en Lucas 4:16 a 30. Lo que dijo el Señor Jesús allí produjo una fuerte reacción. Todos se llenaron de ira, lo echaron fuera y lo iban a despeñar. Voy a leer esa cita, que es un poco larga,
pero me parece que contextualiza nuestro texto. Lucas 4, 16 al 30, Jesús está en Nazaret, dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. No era aún el tiempo de la muerte del Señor Jesucristo. Todo estaba bajo el control de Dios. Dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. Capernaum era un puerto pesquero muy activo, a unos 4 kilómetros al suroeste de donde el Jordán entra en el lago. Era un puesto militar romano. Allí un centurión romano le pidió a Jesús que sanara a su siervo. Era además Capernaum un centro de recaudación de impuestos para el imperio romano, donde el Señor llamó a Mateo, el autor de este evangelio. Esa región era la que había sido ocupada por las tribus de Zabulón y de Neftalí durante la conquista del tiempo de Josué. Podemos leer Mateo 11, 23, 24, que dice así: respecto a Capernaum: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Esto porque precisamente ahí se va a establecer, va a tomar como lugar de residencia el Señor Jesucristo Capernaum, cambiándose de Nazaret a este lugar, haciendo muchísimos milagros como lo narra Mateo, y sin embargo hubo dureza. La cita de Isaías por Mateo recuerda el interés desde el Antiguo Testamento en incluir a los gentiles en el programa del reino del Mesías. Voy a leer Isaías 9, 1 y 2, aunque lo cita precisamente Mateo. Isaías 9, 1 y 2 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte le resplandeció sobre ellos. Dios envió a su Hijo especialmente
a las despreciadas, afligidas y en gran parte ignorantes masas de Galilea. Había ahí una población mixta de judíos y gentiles, es decir, de paganos. Por ello se le llamaba Galilea de los gentiles, donde la gente vivía en tinieblas, es decir, sin las ventajas religiosas y de culto que existían en Jerusalén y en Judea. La tierra de sombra de muerte, precisamente ahí la luz resplandeció. Los versículos 15 y 16, que son precisamente la cita de Isaías, enseñan dos grandes verdades. Primero, el hombre está totalmente depravado. Estaba, como dice, firmemente sentado en tinieblas, perdidos en sus pecados. Y dos, viven en región de sombra de muerte. Cuando los hombres están en la condición de mayor desesperación, la gracia de Dios con frecuencia aparece. Sentarse en tinieblas y en la tierra de sombra de muerte indica una condición de peligro, de temor, desesperación, languidecimiento, sin ninguna ayuda humana a la vista. En las Escrituras, la designación tinieblas, cuando se usa de forma figurada, se refiere a una o más de las siguientes características, ya sea engaño, ceguera de mente y de corazón, depravación y abatimiento. Bien, ¿qué es predicar? Porque el Señor dice, desde entonces empezó Jesús a predicar. Dice el evangelista, ¿qué es predicar? Bueno, primero, aquí precisamente estos términos, desde entonces comenzó Jesús a predicar, marcan el inicio del ministerio público del Señor Jesús. La predicación es la proclamación de la palabra de Dios a los hombres por mandato de Dios. Es el medio ordenado para la transmisión de la palabra de Dios al mundo y sirve también como un medio de gracia para la edificación de la iglesia en Cristo. En el Nuevo Testamento, la predicación de Juan el Bautista, del Señor Jesús, de los apóstoles y de otros, se describe por medio de 30 términos diferentes. El empleado aquí es kerusein, que significa anunciar, proclamar. Otro término que se usa es didaskein, que es enseñar y que se usará en el versículo 23. Todos ellos implican autoridad. El predicador ha recibido su mandato y mensaje de Dios y llega con la autoridad del que lo envía. El contenido de la predicación, el mensaje primario de los apóstoles, va a consistir de una declaración de los hechos históricos redentivos de la vida de Cristo, también de su muerte, resurrección, ascensión y segunda venida, junto con el llamado al arrepentimiento y a la fe. Predicar, hermanos, no es ponerse a discutir, no es argumentar, razonar, disputar o convencer mediante pruebas intelectuales contra las cuales un intelecto agudo podría producir otro argumento. Simplemente declaramos en público o testificamos a todos los hombres la verdad de Dios que Dios nos manda a declarar. Los hombres creen a la verdad como todo hombre cuerdo debería de hacerlo, o bien rehúsan creerla como cualquier insensato. Entonces el Señor Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. En este pasaje es el único verbo en forma imperativa. Es un imperativo. ¿Qué significa arrepentirse? Viene de metanoia. Se usa para significar todo el proceso del cambio. Dios ha concedido a los gentiles arrepentimiento para vida, como se puede ver en Hechos 11:18. Y la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, como dice Pablo en 2 Corintios 7:16. Sin embargo, se puede decir que metanoia denota ese cambio interior de mente, afectos, convicciones y entrega que está arraigado en el temor de Dios y el pesar por las ofensas cometidas en su contra, el cual,
cuando es acompañado por la fe en Jesucristo, resulta en un cambio exterior del pecador hacia Dios y su servicio en toda la vida. Juan el Bautista acompañó el bautismo con agua para arrepentimiento con la confesión de pecado. Jesús continuó el tema de Juan, pero añade: el tiempo se ha cumplido. Como dice el pasaje paralelo al que estamos viendo en Marcos 1:15. Su venida es la venida del reino en persona y es decisiva. Todas las relaciones de la vida deben ser alteradas radicalmente cuando hay este cambio de mentalidad. Los pecadores, no los justos, somos llamados a la metanoia, al cambio, y el cielo se regocija por su arrepentimiento. La predicación del arrepentimiento y la remisión de pecados debe unirse a la proclamación de la cruz y la resurrección. Bien, el reino de los cielos se ha acercado. Por eso, arrepiéntanse. ¿Qué significa el reino de los cielos? Mateo usa de un eufemismo para evitar decir el reino de Dios, pero son términos intercambiables en realidad. Esto debido al enorme respeto y al gran cuidado que tenían los judíos respecto a pronunciar el nombre de Dios. Bien, este reino es la autoridad y gobierno divino que el Padre dio al Hijo. Cristo ejercerá este gobierno hasta que haya subyugado a todo lo que se opone a Dios. Cuando haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, devolverá el reino, lo que es su autoridad mesiánica, al Padre. El reinado que ahora los hombres ejercen en oposición a Dios vendrá a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, como dice Apocalipsis 11:15, y reinará por los siglos de los siglos. En Apocalipsis 12:10, el reino de Dios es paralelo a la salvación y poder de Dios y la autoridad de su Cristo. Voy a él, Apocalipsis 12, versículo 10. Dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El reino ya ha irrumpido en la historia. Jesús enseñó que el reino que vendrá en gloria al fin del mundo se ha introducido en la historia de la humanidad en su propia persona y misión de Jesucristo. El gobierno redentivo de Dios ya ha invadido el reino de Satanás para liberar a los hombres del poder del mal. Y dice, ¿y por qué lo dice? El reino de los cielos se ha acercado. En un sentido, el reino de los cielos es una realidad presente, como una semilla o como semillas esparcidas sobre la tierra que puede ser fructífera o no, en forma casi imperceptible, como un poco de levadura escondida en un recipiente con masa. Así está el reino de los cielos ahora aquí en la tierra, pero en su sentido completo es un hecho de cumplimiento futuro. Se refiere a la venida de Cristo, su nacimiento y ministerio, que ha traído un cambio tremendo en la tierra, de modo que millones de personas han sido trasladadas del reino de las tinieblas al reino de la luz. Jesús no dijo, el reino de los cielos está aquí. En esta parte dijo, el reino de los cielos se ha acercado, porque estaba iniciando su ministerio público y porque hizo una separación entre la visitación humilde como cordero, que es, por cierto, una revelación totalmente nueva y sorprendente hasta ese momento, respecto a la visitación futura del reino en gloria al fin del mundo, como se lo prometió a Abraham y a David en el Antiguo Testamento. Aunque también les dijo a los fariseos que el reino de Dios estaba presente entre los hombres en Lucas 17:21, es decir, que estaba dentro del corazón de las personas que se arrepienten, y que podía estar en el corazón de estos fariseos si ellos se arrepentían de corazón y por medio de la fe
en el Salvador. Segunda parte, el llamado a ser discípulo. El llamado tenía un precio, porque demandaba no solo dejar su trabajo, sino también dejar sus hogares. Mateo escribió que Jacobo y Juan dejaron no solo sus labores, sino también a su padre para seguir a Jesús. Debe haber disposición para servir. Debemos de estar dispuestos a dejarlo todo para seguir al Señor Jesús, quien por cierto no nos escogió por lo que eran, sino por lo que Él haría en ellos. Este llamado es al servicio, no a la salvación. Los llama a ser pescadores de hombres. Jesús los entrenaría en la obra de ganar a personas para el Evangelio y para la salvación. Fue un llamado personal y directo. Venid en pos de mí. Es decir, síganme. No fue un llamado a una religión, sino a una persona. Y eso debe de quedar muy claro, porque mucha gente cree que el llamado es a una religión, y no es así. El llamado es a seguir al Señor Jesús. Ser llamado por Jesús al discipulado implica confiar en Cristo como Salvador, ser obediente a su llamado. El llamado va dirigido principalmente a los de abajo, los insignificantes, los no sofisticados como los galileos, no a los de elevada cultura, ni a los nobles, ni a los eruditos, como también dice Pablo en 1 Corintios 1:26. Tercera parte, el contenido del ministerio. Hay tres aspectos. El recorrido del Señor iba acompañado de tres actividades mesiánicas concretas: enseñar en la sinagoga, y lo podemos ver en Isaías 54:13. Isaías 54:13, hermanos. Dice así: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Ahí está. Primera actividad mesiánica, enseñar en la sinagoga. Segundo, predicar el evangelio del reino. Isaías 61:1 y 2. 61:1 y 2 dice así, hermanos: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y tercero, sanar toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, como se puede ver en Deuteronomio 7:15. Ahora bien, sí hubo sanidades. El ministerio sanador estaba diseñado para autenticar o identificar al Rey y su ministerio. Los milagros de sanidad de Cristo tenían un significado triple. Primero, confirmaban su mensaje. Segundo, mostraban que verdaderamente Él era el Mesías de la profecía. Y tercero, demostraban que, en un sentido, el reino ya había llegado, porque el concepto del reino incluye bendiciones para el cuerpo, tanto como para el alma. En el versículo 25, el verbo siguió es el mismo usado en el versículo 20. Sin embargo, la función de este verbo es diferente. En el versículo 20 se trata de un seguimiento voluntario y de obediente discipulado de alguien que va en pos de su maestro con el deseo de aprender y servir. En cambio, en el versículo 25, este último, parece ser que la mucha gente que siguió al Señor se debió al beneficio físico recibido. La muchedumbre que oía del Señor empezó a congregarse ante Él. Se difundió su fama por toda Siria, al norte de Galilea. Conforme la gente llegaba, traía a muchos afligidos por diversas enfermedades, y Jesús los sanó a todos, judíos y gentiles, a todos. No sorprende que mucha gente le siguiera de Galilea, de Decápolis, que significa 10 ciudades confederadas, al sur del mar de Galilea, de Jerusalén, de Judea y la región del otro lado del Jordán. Conclusión: Mateo cita el Antiguo Testamento más que ningún otro escritor de los Evangelios. Esto tiene varios motivos y logra diferentes efectos. Nos motiva para que prediquemos la palabra de Dios con visión de urgencia y de futuro. De esta manera predicó el Señor Jesucristo, dirigiéndose preferentemente a lo menospreciado del mundo. Debemos, hermanos, ir a los perdidos y cumplir la profecía, llevando luz a los que habitan en tinieblas, en regiones de sombra de muerte.
debemos entregarnos en plena confianza al llamado que hemos recibido del Señor Jesús para seguirlo, tener la actitud dispuesta de dejarlo todo y obedecerlo en la tarea de ser pescadores de hombres, predicar y enseñar con valentía y de nuevo en el poder que tenemos en el Señor para su gloria y para su honra. Bien, Octavio, gracias.